Capítulo 12 del libro Padre de Huérfanos. Tratar a los demás. George Mueller leyó su dirección escrita en el reverso del sobre Wilson Street, número 11. Cuando lo abrió se le aceleró el corazón. Quizás alguien le estaba ofreciendo una quinta casa para alquilar en esa misma calle. Eso esperaba George. Era un buen momento para expandirse, aunque no se arrendaban casas fácilmente. Pero cuando leyó la carta, su corazón se vino abajo. No se trataba de otra casa para alquilar, sino más bien lo contrario. El remitente, un residente de la calle Wilson, quería que los huérfanos abandonaran el vecindario. «Mary, Mary, ven a leer esto», gritó George. Mary entró en la habitación con unas tijeras en la mano. Había estado cortando delantales para que las niñas mayores los cosieran. «¿De qué se trata?», dijo, notando la cara de preocupación de su marido. Este le pasó la carta y ella lo leyó prontamente. «¡Oh, George! ¿Qué vamos a hacer?», preguntó, lamentándose y sentándose a su lado. «No lo sé», replicó George pensativo, «pero tiene algo de razón. ¿Y si otros vecinos de la misma calle...» Su voz se apagó cuando empezó a releer la carta. George tuvo que admitir que aunque la misiva no fuera descortés, sí era terminante. El remitente se quejaba de los 4 orfanatos de la calle Wilson. Tocaba varios aspectos preocupantes. 1, que las casas eran muy ruidosas, especialmente cuando los niños salían a jugar al patio de la esquina. 2, que las alcantarillas se desbordaban debido al excesivo caudal de agua. 3, que la presión del agua quedaba reducida a un goteo, porque las casas de huérfanos consumían en exceso. El vecino concluía alegando que al propio George no le gustaría vivir al lado de esos huérfanos y preguntándole por qué estas casas habían de ser un castigo para los residentes de la calle Wilson. «Tiene algo de razón», dijo George, acariciándose la barbilla. Cada casa fue diseñada para que vivieran en ella no más de 10 personas, y tenemos unas 35 en cada una. Creo que me entraría dolor de cabeza si tuviera que oír a los niños jugar por 5 o 6 horas al día. Mary lo comprendió. «Pero no podemos hacer que los orfanatos desaparezcan. Supongo que tendrás que entrevistarte con ese hombre y ver qué puedes hacer por él». George permaneció en silencio. Recordó el mandato de Jesús de tratar a los demás como quisieras que te traten a ti. George no se había detenido a pensar antes en ello, porque nadie le había comentado nada. Pero empezó a cuestionarse si estaba siendo un buen vecino para con el hombre que envió la carta y los demás vecinos de la calle Wilson. ¿Quién deseaba realmente vivir al lado de un alboroto tan grande? ¿Pero qué podía hacer al respecto? Cuanto más pensaba en ello, tanto más se convenció que debía sacar a los niños de la calle Wilson. El remitente tenía razón. Un grupo de casas de huérfanos no encajaba bien en una calle residencial, pero si ese era el caso, ¿dónde encajaría? En las horas subsiguientes, una idea empezó a arraigar en la mente de George. ¿Por qué no construir un orfanato en algún lugar de las afueras de la ciudad? Se podría hacer lo suficientemente grande como para alojar a todos los niños bajo un mismo techo. Tal idea para un hombre que a menudo tenía que orar por un penique para comprar medio litro de leche era inverosímil. Con todo, George sintió que debía hacer una lista de los puntos a favor y en contra para decidir si se debía construir o no un orfanato. Se sentó ante su escritorio y sacó una cuartilla de papel blanco. En la parte superior escribió razones para trasladarse de la calle Wilson Street a un establecimiento nuevo. Debajo de este título mencionó las razones por las cuales pensaba que sería una buena idea. Número 1. Los vecinos acababan de quejarse de la proximidad de las casas de huérfanos y de las molestias que ocasionaban. Número 2. Dios no recibía honra si la gente se creía en el derecho de quejarse por vivir al lado de un orfanato cristiano. Número 3.
El patio de la esquina era demasiado pequeño para que todos los niños jugaran al mismo tiempo. Solo había espacio para el uso de una de las casas por turno. Número 4. No había terrenos cercanos en los que los niños plantaran jardines, tanto para aprender un oficio provechoso como para cultivar alimentos. Número 5. El aire de Bristol estaba contaminado de humo y sería más sano para los niños, muchos de los cuales llegaban al orfanato enfermos. Respirar el aire del campo. Número 6. Cuando los niños se enfermaban, no había suficiente espacio para separarlos del resto e impedir el contagio. Una vez satisfecho de haber apuntado las buenas razones para mudar los orfanatos, George escribió un segundo título: Razones para quedarse en la calle Wilson Street. Número 1. Dios nos ha bendecido con la primera, la segunda, la tercera y la cuarta casa en la calle Wilson. Tendríamos que estar bien seguros que Él quiere que nos marchemos. Número 2. Haría falta mucho dinero para efectuar el traslado, dinero que podría ser usado para cubrir las necesidades de los huérfanos. Número 3. Exigiría muchísimo tiempo encontrar el emplazamiento adecuado, planificar y construir el nuevo orfanato. George oró por las dos listas durante varias horas y llegó a la conclusión de que sería bueno construir un orfanato. La lista de niños en espera era más larga que nunca, por lo que el disponer de instalaciones más amplias para alojarlos facilitaría mucho las cosas. El nuevo edificio solo precisaría de una enorme cocina, una lavandería y un sistema de calefacción. Además, sería maravilloso sacar a los niños al campo, pues dado que vivían y tenían la escuela en el centro de la ciudad, rara vez gozaban de la naturaleza. Después de decidirlo en su fuero interno, George resolvió ver si otros cristianos aducían alguna razón que indicara que estaba equivocado. En una reunión de oración programada para aquella misma tarde, comunicó su idea a la congregación. Todos pensaron que era una buena idea. Una vez que el edificio estuviera pagado, se podrían ahorrar gran cantidad de dinero en alquileres. También una estructura permanente sería para la gente de Bristol, tanto cristianos como no cristianos, un testimonio de lo que podía conseguir la fe en Dios. George y Mary comenzaron a orar fervorosamente por el proyecto. Pidieron a Dios que les mostrara cómo debían de actuar. George también recogió algunos datos importantes para orar de forma más concreta. Era bueno que creyeran en un Dios generoso, porque de no haber sido así, la realidad bien podría haberles desanimado. Necesitarían al menos 10,000 libras para construir un edificio bastante grande para acoger a 300 huérfanos. Con los datos en mano, los Müller dedicaron las 35 mañanas siguientes a pedir a Dios una señal para asegurarse que debían empezar a construir el edificio. Ningún día sucedió nada, pero George no se desanimó, sino que siguió orando y pidiendo a Dios que le concediera más fe para seguir creyendo. Entonces, siendo el 10 de diciembre de 1845, después de 36 reuniones matutinas de oración, oyeron llamar a la puerta. Recibieron un certificado bancario con una nota que decía: para la construcción de un nuevo orfanato. La cantidad anotada era de 1,000 libras esterlinas, el donativo más importante que George jamás hubiera recibido. 3 días después, la hermana de Mary Müller, que vivía con George y su esposa, regresó a Bristol. Había pasado una temporada en Londres, en donde conoció a un hombre que había leído el libro de su cuñado. Ella se presentó como cuñada del autor y ambos entablaron una conversación acerca de la labor que se estaba desarrollando en Bristol. Durante la conversación, la hermana de Mary mencionó el plan para construir un nuevo edificio. Los oídos del hombre se aguzaron y enseguida reveló que era arquitecto y que estaba dispuesto a diseñar y construir la nueva estructura de forma gratuita. Al parecer, había estado orando para descubrir la manera de servir a Dios con sus conocimientos. George recibió la noticia con gran entusiasmo. Ya tenía una imagen mental del aspecto que ofrecería el nuevo orfanato.
No se parecería a ningún otro edificio. No sería construido como otras casas de la época victoriana. Antes bien, serviría para atender a las necesidades de los niños de la manera más práctica y eficaz posible. Entonces, George comenzó a orar por el lugar idóneo para edificar. Sabía que sería necesario contar con una propiedad grande, 6 o 7 hectáreas sería lo ideal, y el terreno debería estar situado en las afueras de la ciudad. Por esa época, la ciudad de Bristol se encontraba en una expansión inmobiliaria y el precio del terreno se estaba encareciendo sensiblemente. No obstante, esto no le preocupaba a George. Como escribiera en su diario, él creía que era idea de Dios construir un orfanato, por lo cual era responsabilidad de Dios convertir aquel sueño en realidad. George y Mary continuaron celebrando sus vigilias matutinas de oración. El 29 de diciembre, otras 50 libras fueron donadas para el nuevo orfanato. El 3 de enero, una niña huérfana se acercó a George cuando estaba a punto de abandonar la casa del número 1 de la calle Wilson. «Tome usted, señor Müller», dijo con sus ojos brillantes. «Mi tía me ha enviado algo de dinero para mi cumpleaños. Quiero dedicarlo a la nueva casa». Y entregó a George 6 peniques. Él le dio las gracias y cuando llegó a casa anotó el regalo en el libro de cuentas. Ninguna cantidad era demasiado pequeña para desdeñarla o dejar de estar agradecido por ella. El total recibido hasta entonces ascendía a 1,050 libras con 6 peniques. El donativo de la niña huérfana, por pequeño que fuera, convenció a George de que era el tiempo oportuno para empezar a buscar un solar para el nuevo edificio. Esa misma mañana pidió a Dios que le guiara para inspeccionar los terrenos que varias personas le habían sugerido como adecuados, pero al examinar un solar que había sido una armería, supo que no era el sitio correcto para edificar. Estaba situado en una hondada que lo haría un poco húmedo en invierno, y allí no llegaba la fresca brisa marina del poniente. De camino a casa, George visitó otra propiedad, la cual, aunque no pareciera estar a la venta, atrajo su atención. ¿Le estaba Dios insinuando que este era el solar idóneo para construir el orfanato? George preguntó en la granja más cercana por el propietario del terreno. Luego, se fue a casa con el nombre y la dirección del dueño escritos en un papel, con la intención de contárselo a Mary. ¿Está a la venta?, inquirió Mary mientras cenaban. ¿Cuándo se van a mudar los huérfanos?, preguntó Lidia, quien ya había cumplido 13 años. Yo quiero ir a visitarles a menudo. Sería muy divertido estar en el campo. Prométeme que podré pasar algunas noches, por favor, papá. Un momento, rió entre dientes George. Todavía falta mucho. Voy a escribir al dueño, pero ni siquiera estoy seguro de que él quiera vender el terreno. Esa noche, George escribió al dueño y 6 días más tarde obtuvo una respuesta. El dueño vendería el terreno, pero al precio de 1,000 libras por hectárea. Aunque pareciera mucho dinero, en realidad era un precio bastante razonable. Pero George no creyó oportuno gastar tanto dinero en un terreno. Comenzó a pedir a Dios que redujera el precio del terreno o que le diera la paciencia de esperar una propiedad aún mejor. Pasó un mes y un miembro de su congregación informó a George de la existencia de otra parcela en Ashley Down, al norte de la ciudad. George y Lydia fueron a verla. La propiedad estaba solo a 1 milla de la calle Wilson Street, pero en dirección ascendente a una colina. Cuando George y Lydia llegaron a lo alto de la colina, vieron que Ashley Down formaba una especie de meseta desde donde se divisaba una impresionante vista de Bristol. «Papá, es un sitio perfecto», dijo Lydia. «Mira las vacas». Ashley Down era un lugar rodeado de suaves y onduladas colinas, salpicado de grandes árboles. Las vacas pastaban tranquilas en exuberantes praderas. Un caballo galopaba a través de los pastos. La parcela concreta que George fue a ver resultaba perfecta para un orfanato. Como Lydia había observado, no había vecinos, los niños tendrían absoluta libertad de hacer todo el ruido que quisieran, y no solo eso, la tierra era fértil, ideal para plantar huertos.
y George imaginaba las vistas desde el tercer piso, Stapleton al este y Horfield al norte. Sí, Lidia, respondió George a su hija. Tenemos que orar que Dios nos muestre si debemos adquirir esta propiedad. Aquella noche, después que George contestara su correspondencia personal, decidió ir a visitar al señor Hazelwood, dueño de la propiedad de Ashley Down. Fue andando hasta su casa y le dijeron que el amo todavía no se encontraba en el trabajo. George anotó la dirección de su lugar de trabajo, pero cuando llegó allí tampoco estaba. De modo que decidió irse a casa y visitar al dueño al día siguiente. De camino a casa, George pidió a Dios que moviera al dueño a pedir un precio razonable por la tierra. En la mañana del 5 de febrero de 1846, George volvió a visitar el hogar del señor Hazelwood. Esta vez el dueño estaba en casa. El mayordomo invitó a George a pasar al salón. «Hola, señor Müller», dijo un hombre bajo y rechoncho con bigote negro. Un instante después, el hombre se acercó a George y le tendió la mano. «Encantado de conocerle, señor Hazelwood», correspondió George. El señor Hazelwood se sentó en una silla de cuero marrón enfrente de su visitante. Daba la impresión de no haber dormido nada la noche anterior. Tenía los ojos enrojecidos y vidriosos. «Muy bien, vayamos al grano. ¿Le parece, señor Müller?», dijo. «Entiendo por lo que mi mayordomo me contó anoche que usted desea adquirir mi propiedad de Ashley Down para sus huérfanos». «Así es, señor». El señor Hazelwood se inclinó hacia George y bajó la voz. «Bueno, permita que le diga algo muy extraño. Anoche, cuando me enteré de que usted había venido a verme, decidí ponerle un precio de 200 libras por hectárea, un precio justo y razonable como puede juzgar cualquiera». George asintió y esperó a que concluyera el señor Hazelwood. «Bueno, el caso es que me acosté y a eso de las 3 de la madrugada me desperté. Luego intenté dormir, pero no pude, ni pude sustraerme mientras estuve despierto a la idea de ofrecerle el terreno a 120 libras cada hectárea. A la hora del desayuno llegué al convencimiento de que debería hacer eso. No obtendré el beneficio que había planeado con la venta de la tierra, pero espero poder dormir mejor esta noche». George se alegró muchísimo. Estaba seguro que Dios acababa de responder su oración. Pronto se decidió el trato y allí mismo se firmaron los papeles. Cuando anocheció, George Müller ya era el nuevo propietario de 7 hectáreas de hermosa parcela de Ashley Down y pagó por ella una suma total de 840 libras, menos del precio que costaba una sola hectárea de la otra propiedad. Enseguida escribió al arquitecto londinense para preguntarle si todavía estaba interesado en ayudarle a diseñar y supervisar la construcción del orfanato.